Muy buenas noches, mi nombre es Augusto Álvarez Rodríguez y esto es Enfrentados, el programa electoral de América. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, Augusto? Soy Juan Carlos Tafur y vamos a tocar, como todos los domingos a esta hora, la coyuntura electoral. Y en esta ocasión, de modo particularmente interesante, porque vamos a tener a Jorge Nieto, quien según la última encuesta de Datum es quien más crece. Y ya es visto por algunos como el nuevo outsider en reemplazo de Grosso, porque Grosso, lamentablemente para él, se desinfló por las imputaciones de vinculaciones con Samir Villaverde que no supo responder correctamente. Vamos a ver justamente las encuestas. Vamos a analizar cómo es que van las encuestas y entonces acá los invitamos a que veamos cómo van la encuesta de Datum que ha aparecido en el diario El Comercio el día de hoy, esta mañana, y lo que tenemos es que hay un empate entre cada vez más apretadito entre los candidatos Keiko Fujimori, que pasa por un poquito nada más adelante, y con Rafael López Aliaga con 11.7%. Es ahí lo que está encabezando. Luego hay un segundo nivel donde están Alfonso López Chao con 6.5% y Carlos Álvarez con 5%. Y luego quien, como Juan Carlos mencionaba, va atropellando y tiene una elevación importante, que es Jorge Nieto, el candidato del Partido del Buen Gobierno, que ya está en 4.6%, y implica esto una duplicación con respecto a lo que tenía la semana pasada. Y luego también está César Acuña. Claro, Jorge Nieto pasa de 2.5 a 4.6, o sea, efectivamente casi el 100% de crecimiento, ¿no? Y debo hacer notar, Juan Carlos, que con respecto a la semana previa también hay un salto de 1.3 al 2.6 que tenía hace una semana. O sea que ha venido en los últimos 15 días duplicando su intención de voto. Claro, si sigue en esa tendencia, la próxima semana podríamos estar hablando de un 7-8%. Vamos a ver si es que sigue. Veamos la siguiente tabla donde aparecen los siguientes candidatos, y Wolfgang Grosso, que venía creciendo, ha tenido una caída a 2.5%, y luego tenemos a Ricardo Belmont con 2.4%, que también significa una ligera elevación con respecto a lo que tenía la semana previa. Johnny Lescano en 2.3%, Roberto Sánchez, que algunos creen que estaba subiendo, pero está en 2.0%, George Forsyth 1.7%, y Mario Vizcarra, cuya candidatura se ha ido diluyendo más, ya está en 1.2%. Sí, yo creo que ya Mario Vizcarra no pasa la valla y en consecuencia aligera la carga procesal electoral que va a tener el jurado y la OMPE, y además la composición del Congreso, ¿no? Pero aquí creo yo este es el dato más importante de la encuesta, el número de ninguno blanco viciado o no sabe, que suman 35.8%, ¿no? Que es un número todavía, es cada vez menor, pero todavía es un número alto. Pero no está bajando tan rápidamente, ¿no? Parecido al 2021, ¿eh? Eso hay que decirlo. Muy diferente desde el 2016, que era 16 a estas alturas del partido, pero el 2021 era más o menos 32, o sea, vamos a la expectativa. Hoy día leía a Hernán Chaparro, amigo nuestro, que señalaba que, considerando que el blanco viciado histórico es de 15% o de 20%, hay 15 puntos todavía que se pueden mover. Así es, porque al final van a haber como 20% de votos entre blancos, nulos viciados, y hay un 15% que se estaría distribuyendo. Acá podemos ver, este cuadro es bien interesante porque nos permite ver la evolución. Las encuestas, siempre se dice, son una foto del momento, pero uno quiere ver la película, y la película es lo que viene ocurriendo. Y en la primera parte, si tuviera que resumir cómo va esta competencia, pues están Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, muy empataditos, esto con el margen de error es casi lo mismo en el primer puesto. Hay un segundo nivel donde lo que están es Alfonso López Chao, que sigue estando en el tercer puesto, pero muy estable, no ha crecido con respecto a la semana previa, y Carlos Álvarez, que también sí tiene una ligera subida, pero está ahí. Y luego quien ha tenido la mejor curva de crecimiento en la última semana, como le decíamos, es a Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno, y César Acuña también sigue como estacionado ahí. Pero quien ha tenido el mejor desempeño electoral en estos últimos 7 días, de acuerdo a la encuesta de Datum, es a Jorge Nieto. Veamos a los indecisos. Claro, pero antes de eso, anotar, no sé si la pueden volver a poner, por favor. La lámina. Ahí está, muy bien. Dos datos que me parecen relevantes. El crecimiento de Keiko Fujimori es sostenido desde enero.
8, 9.2, 9.7, 10.7, 10.9, 11.9. Es un dato a tener en cuenta. Y en cambio, López Aliaga sí ha tenido una caída, ¿no? Pero en los últimos 3 meses López Aliaga sí crece. Y el otro que viene creciendo semanas desde febrero es Nieto, 0.3, perdón, 0.1, 1.3, 2.5 y 4.6. O sea, también hay una tendencia interesante a notar ahí. Y eso lo que va a implicar es que ahora los reflectores van a ir sobre Jorge Nieto y vamos a ver cómo maneja la expectativa y cómo comienzan los medios a interesarse más en él, como vamos a hacerlo justamente en esta edición de Enfrentados. Esa es la evolución del porcentaje de indecisos. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, viene disminuyendo, pero notar algunos detalles que no van a aparecer en la gráfica, que es que en el sector rural el número de indecisos es de 44%, y en el norte, cosa curiosa, 45.2% entre blanco viciado e indeciso, y no sabe. Y en el caso de niveles socioeconómicos, en el nivel E, casi 50% aún no decide su voto. Es correcto. Los niveles socioeconómicos C, D son los que van diciendo hasta el final. Vamos con la siguiente tabla, por favor. Aquí vamos a aparecer. Esta es la que tenemos que ver. ¿Qué pasaría si la segunda vuelta fuera el día de hoy? Asumiendo las candidaturas de quienes estarían compitiendo. Una primera, segunda vuelta que, digamos, con lo que tenemos hoy en día es que esos son los dos primeros, es Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Si esta fuera la segunda vuelta, hoy el ganador sería Rafael López Aliaga con 42-21, casi duplicando la diferencia en este caso, ¿no? Con ninguno blanco viciado de 33%. Vamos con la siguiente, por favor. Juan Carlos, ¿cuál sería esta segunda opción? Sí, Rafael López Aliaga 38%, Alfonso López Chao 28%. Ahora, hay que anotar que estas encuestas, estas preguntas son demasiado indiciarias respecto a lo que pueda ser el resultado final. Yo recuerdo la primera encuesta de segunda vuelta de Castillo con Keiko Fujimori, y era Castillo 48% y Keiko Fujimori 18%. Sí, la segunda vuelta es una segunda vuelta que es otro partido y arranca, algo te dice en este momento, pero el 12 de abril es en adelante otra historia, ¿no? Además, y tenemos otra opción de segunda vuelta. No es como en otros países que la segunda vuelta es a las 2 semanas o a las 3 semanas, acá son 2 meses prácticamente. Veamos entonces la otra opción. Esas son las dos opciones, ahí está, una más, esta es la que queríamos ver. Alfonso López Chao también le ganaría, en este caso, a Keiko Fujimori, 42 contra 27%, y en ese caso habría una indecisión, ninguno blanco viciado de un 25%. Esta historia es una historia que aún está por escribirse y creo que las próximas 3 semanas van a ser particularmente interesantes, y ahí es lo que hay que ver. Un dato bien relevante es Jorge Nieto, que es el que ha tenido, como decíamos, el mejor crecimiento, cómo lo maneja y cómo aparece en la siguiente encuesta, si es que sigue subiendo o no. Y justamente Jorge Nieto, el candidato del Partido Buen Gobierno, está teniendo la gentileza de venir el día de hoy. Y Jorge, gracias por venir. No, a ustedes la invitación, muy agradecida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Esta mañana la encuesta de Datum apareció en el comercio, y uno siempre está en varios grupos de WhatsApp, pero muchos del sector caviar dijeron: ha llegado por fin el candidato. Ya tenemos candidato, y lo ven con una expectativa casi que convulsionada, diciendo: Jorge Nieto va a ocupar ese lugar. ¿Usted es un caviar? No, ni me considero, ni creo que quien use el adjetivo quiera discutir ideas y razones, sino adjetivar. De modo que me siento frío frente al... Pero le hago unas preguntas para evaluar. Por ejemplo, ¿usted cree que el señor José Domingo Pérez ha sido bien despedido de la Fiscalía Anticorrupción? No creo que haya hecho un buen trabajo. O sea, que estaba bien que lo haya sacado. No creo que haya hecho un buen trabajo. Y estaría bien que lo hayan sacado, si no haciendo un buen trabajo. No conozco los detalles interiores de las evaluaciones, por eso es que no me pronuncio, pero sé que no ha hecho un buen trabajo. Otra prueba en el caviarómetro, digamos. Si usted fuera abogado y hubiera ido a votar en el colegio de abogados, ¿hubiera votado por Humberto Abanto o por Delia Espinosa? Ahí no tengo duda. ¿Por quién? Por Delia Espinosa. Más o menos se va inclinando para el sector caviar. Y una última pregunta es si es que cree que José Domingo Pérez, cuando no tenía un buen trabajo, cree que ha abusado prepotentemente usando el cargo contra políticos como, por ejemplo, Keiko Fujimori. Yo creo, Augusto, que hubo una definición estratégica del trabajo de la Fiscalía. ¿Cuál fue esa definición estratégica? La han argumentado ambos fiscales.
vamos a apoyarnos en el núcleo empresarial de la corrupción para que nos den información, nos pagan una multa, se van tranquilos y nos permiten enjuiciar a políticos. Esa fue la estrategia y eso fue lo que han hecho. Yo creo que eso es un grave error, porque la corrupción, lo que combatimos, es un modelo mercantilista que tiene dos lados. Un grupo de negociantes que buscan generar rentas en el Estado, capturarlas y para capturarlas corrompen a la autoridad o son cómplices con la autoridad, tanto administrativa como política, y creo que eso es lo que hay que combatir. Tan es así que lo que hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, con el señor Gerí, cuando va encapuchado a buscar negociaciones obviamente turbias con empresarios, es ese modelo, el modelo del Club de la Construcción, el modelo del Club de las Farmacéuticas. Eso es lo que hay que liquidar. Y me parece que ahí ellos cometieron un error de perspectiva. Señor Nieto, usted tuvo en esta semana un conflicto con una periodista que luego usted se disculpó por haberse excedido en los términos en los que se refería a ella. Sin embargo, no dejó en claro si también se rectificaba respecto de que la mano de López Chau y de Harvey Colchado eran las que estaban detrás de la campaña que se había desatado en su contra. Al final de ese tuit... Porque usted habló que tenía 10 fuentes, por lo menos. Bueno, efectivamente, muchos me dijeron que era así. Eso me llevó a mí a un apresuramiento. Fue un error de mi parte y pedí disculpas a todos. Al final digo a todos, porque más allá de que pueda o no ser cierto, más allá de eso, no es mi función como político señalar estas cosas o finalmente hacer un señalamiento que pueda menoscabar a la periodista. Por eso pedí disculpas. Pero no, claro. ¿A todos incluye a López Chau? A todos los que se han sentido ofendidos, incluso al público que puede haberse sentido ofendido por mi error. Pero sí reconoce que su crecimiento ha congelado a López Chau, o cree que no hay vasos comunicantes entre ambos electorados. Eso parecen decir las encuestas, ¿no? Y yo he sido atacado en los últimos 10 días de dos flancos. Hay uno que me han dicho terruco y hay otros que me han dicho terruqueador. Hay unos que me han dicho rojo y hay otros que me han dicho boluartista o fujimorista. Ambas cosas no puedo ser. Definitivamente ambas cosas no puedo. Esos ataques hablan más de mis atacantes que de mí, porque yo no puedo hacer ambas cosas. No puedo ser terruco y terruqueador, rojo y al mismo tiempo fujimorista. No puedo. Ahora, usted mencionó una encuesta que según usted le habían trasladado que incluía más de 2.000 personas. 4.500 personas. 4.500 personas, que colocaba a López Aliaga con 25%. Eso vi en la encuesta. Y que usted aparecía con 9%. Eso vi en la encuesta. Otra vez. ¿Qué encuesta es? No, porque no lo puedo decir. Pues, ¿por qué? Porque son encuestas que se encargan de modo particular. ¿Le encargó usted? No, yo no. Me encantaría tener la mitad del dinero para poder encargar una encuesta. No pero al menos saber ¿qué encuesta ahora es? Mire, fue parte del error que cometí. Dar cifras o dar resultados que me enseñaron, pero que no puedo citar la fuente. Entonces, pero es una encuesta nacional. Prefiero dejarla ahí. Es una encuestadora nacional. Es lo que me enseñaron. Ahora, es claro que un espacio en el cual usted podría crecer es el lado de López Chau y que ahí se va a dar una suerte de enfrentamiento electoral y que esta semana es clave para ver si es que López Chau defiende su 6% o algo así y si usted logra seguir subiendo. Bueno, es un área probablemente en la cual estamos en fricción. Creo que también hay otra área hacia el sector derecho del espectro político, más cercano hacia el centro, más liberal. Que le puede robar en este espacio, en este momento, votos a López Aliaga y Keiko Fujimori. Hay un sector liberal de derecha que está muy descontento, usando una frase que dijo, creo que fue un periodista, van a votar haciendo gestos de desagrado. ¿No? Y entonces hay un segmento que tiene que ver con... Pero ¿por qué votar por usted y no por López Chau? ¿Son lo mismo? Bueno, no, primero que no somos lo mismo. No son. ¿En qué son diferentes? Yo percibo por las cosas que he leído suyas que tiene una vocación mucho más intensamente estatista. Ajá. Eso es una base de diferencia. Yo creo, como ustedes saben bien, fui militante de la izquierda, escribí un libro que se llamó Izquierda y Democracia. Mis ideas no son repentinas, no son resultado de un cálculo, fue una evolución intelectual. Y en esa evolución intelectual aprendí a valorar algunas cosas. Por ejemplo, la importancia de los equilibrios macroeconómicos, la importancia de la inversión privada, tanto nacional como extranjera,
la importancia de la competencia y del mercado para generar mayor productividad, de modo que lo fui incorporando de modo pues, intelectual a mi manera de pensar, y creo que ese es un punto que probablemente sea de diferencia, ¿no? Vamos a volver sobre el tema económico para tener claro su visión económica de la cosa, pero ¿por qué no entramos ahora con otro tema, Juan Carlos? Sí, usted está procesado por lavado de activos. Bueno, hay una investigación. Procesado no estoy, hay una investigación. Hay una investigación. ¿Le han quitado la visa americana? No que yo sepa. ¿Le han cerrado cuentas bancarias? Tampoco. Ahora, el tema usted lo ha aclarado con bastante desenvoltura y amplitud en varios programas de televisión respecto de su participación en la administración municipal de Susana Villarán. Lo concreto que yo quería preguntarle por eso no es tanto si recibió o no recibió. Usted ha dicho que no ha recibido los $120.000 que estaba comprobado por las declaraciones de Susana Villarán y del funcionario de OAS, y que en esa medida usted se siente tranquilo con su conciencia. Pero usted estuvo participando en su gobierno en 2011 y en 2013. Sí. En 2013, después de la revocatoria. Después de la revocatoria. Ya se sabía del trasiego de millones de dólares en la campaña de la revocatoria y la participación de Luis Fabre como parte de un tinglado de empresas brasileñas. ¿Eso no le hizo ruido? La verdad es que era una cuestión que no estaba muy clara, era un debate político, ¿no? No es que se supiera, había la prueba, o sea, no, era un debate político. Pero yo acudí al llamado de una vieja amiga que me dijo, Coco, esta vez sí te voy a hacer caso. Necesitamos mejorar la calidad del gobierno municipal. Pero igual comprobé al tiempo de que no era así y terminé finalmente por segunda vez renunciando. Ahora, usted, luego de la consultoría política que le hizo Susana Villarán, ¿ha vuelto a hacer consultorías políticas? Nunca más en el Perú. ¿Nunca más? Nunca más en el Perú. Yo he hecho mi vida como consultor fuera, en México, en otros países de Centroamérica, alguna vez en Estados Unidos, en el sur, pero en el Perú solamente hice esa y he quedado curado para siempre. Sobre el tema de México, su estancia en México, he buscado información de en qué año fue agregado cultural en México, porque lo que hay, y es evidente que en este contexto los detractores suyos van a ponerle los peros a su trayectoria, que usted fue agregado cultural en los tiempos en que Alberto Fujimori era presidente y, digamos, su tío a Vladimiro Montesinos era el asesor principal y que cortaba el jamón en el gobierno de Alberto Fujimori. ¿En qué año fue agregado a cultural? ¿Y hay alguna ayuda, como ha dicho algunas personas que lo pusieron en el cargo? Para decirlo con precisión, se convoca un concurso para ser agregado cultural de la Embajada de Perú en México al final del gobierno de Alan García. Lo convoca quien entonces era encargado de negocios de la Embajada Peruana en México. Yo había asistido a una conferencia, me parece que en el estado de Toluca, organizada sobre el Perú, y ahí estuvo esta persona, un embajador de carrera, un destacado embajador además, y él me escuchó y al final de la conferencia me dijo, oye, estamos convocando un concurso para la agregaduría cultural de la embajada, ¿por qué no te presentas? Y yo le dije, jamás he pensado en hacer vida diplomática. Pero él me dijo, oye, pero mira, te he escuchado, está muy bien, tienes conocimiento de la cultura, tal, preséntate. Yo le dije, mira, te mando mi currículum y ya verás tú qué haces con él. Así fue en el gobierno de Alan García y se resolvió el concurso en el gobierno de Alan García. ¿Entre qué año fue agregado a cultural? Bueno, esto debe haber sido pues entre el primer semestre del 90 y el 93, más o menos. O sea, después del autogolpe. Sí, después del autogolpe. ¿No lo hizo ninguna Yo era de los peruanos cargo de conciencia? Yo era de los peruanos que pensaba que la tarea prioritaria en ese momento era el combate a Sendero Luminoso. Era de esa multitud de peruanos que pensaba eso. Pero luego arribó... Yo le pregunto porque Octavio Paz, que es su ídolo intelectual, renunció a la embajada de la India por México cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco. Una matanza. Exacto. Una matanza. Pero aquí vino un autogolpe. Sí, yo preferí seguir siendo representante de la cultura peruana ante una cultura tan importante como la mexicana. Un puesto que había ganado por concurso. Pero representaba al gobierno de Alberto Fujimori. Representaba al Estado Incluso peruano. Después del autogolpe, el golpe del 5 de abril. Representaba, y eso no lo hizo pensar de que podía renunciar. Representaba al Estado peruano, Augusto. Los diplomáticos son representantes del Estado, son los cautores de los intereses permanentes del Estado, no son representantes... Pero hubo una purga diplomática de más de 100 diplomáticos en ese entonces por el autogolpe del 5 de abril. Igual eso tampoco le generó mayor problema. Mira, yo había ganado una plaza por concurso como representante cultural en México.
Y la acusación país tan la importante. imputación de que Vladimiro Montesinos, pariente suyo, lo había ayudado con el concurso. Eso sinceramente es, a ver, para decirlo de un modo suave, no hay una sola evidencia que avale un vínculo mío con Vladimiro Montesinos, pues en los últimos 50 años. 50 años, ¿ah? No hay una sola evidencia, ni una, porque no puede haberla. Nunca tuve vínculo. Recuerdo haberlo visto alguna vez a mis 12, 13 años. Creo en casa de mis padres, pero luego no he tenido ningún vínculo, ninguno. Vayamos a cómo sería su gobierno, y usted acaba de decir que una diferencia entre López Chao y usted es que él tiene una visión más estatista. ¿Es correcto? Me parece. Yo también creía eso, pero cuando leí una opinión suya que la dio en el programa de Paolo Benza sobre Petroperú, y le escuché decir que en el caso de Petroperú el problema es que el Estado le tiene una deuda a Petroperú y que ha creado condiciones por las cuales se ha creado el espacio para que sea deficitaria. Lo que dije es, mamá mía, ¿qué quiere hacer con Petroperú usted? Bueno, ahí se parece, creo que hasta más estatista que No, ¿por qué? No hay razón para pensar eso. Yo creo que aún si se quisiera privatizar la empresa, habría que hacer las cosas bien. Lo que están haciendo ahora es destazarla, separar la pulpa de un lado y dejar el hueso del otro. Esto lo privatizamos, esto lo socializamos. Eso me parece muy mal, porque finalmente estamos ante un mismo comportamiento que ha habido en varios otros procesos de privatización, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Si se quiere privatizar, habría que hacer las cosas mejor. ¿Qué hace una empresa? No descarta eso en su gobierno, que se pueda privatizar, en su eventual gobierno, que se pueda privatizar Petroperú. ¿Qué hace una Petroperú? empresa privada cuando tiene dificultades financieras como la tiene Petroperú? Hablar los problemas financieros. Va a Indecopi, presenta un plan de reestructuración de su negocio, ese plan es discutido con los accionistas o con los acreedores, ellos observan, objetan, finalmente llegan a un acuerdo, dicen, lo que te íbamos a pagar en 10 años te lo vamos a pagar en 40, y va a ser de esta manera y esta otra. Y una pregunta ahí clara. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Ha pensado usted qué hacer? Porque Petroperú es un tema muy gordo en el gobierno, muy importante. ¿Qué haría usted con Petroperú si es que llegara al gobierno? Yo primero no la destazaría, trataría de mantener la unidad de la empresa, reformaría administrativamente la empresa, porque se requiere una reforma administrativa. Investigaría qué ha pasado con la construcción de esa refinería que debió costar 2.000, 3.000 millones de dólares y terminó costando 5, Está muy 6. bien, pero para adelante, ¿qué cosa haría? Yo creo que habría que mantener la empresa como está, si la podemos reflotar, y ver si cuando tengamos una empresa reflotada, reorganizada... ¿Y no cree que el modelo estatista en el caso del petróleo, porque los ejemplos a nivel regional, Pemex es una empresa que le tienen que meter plata y plata y plata. Petrobras con Lula fue una fuente de corrupción espectacular. Y ni hablar de PDVSA en Venezuela. ¿No ha logrado caminos que puedan introducir capital privado a esa empresa? Por supuesto, claro que sí. Pero yo me asesoraría con capital privado de grandes jugadores, no de negociantes que están buscando quedarse con la pulpa. Eso no, eso es lo de siempre, es el mercantilismo de siempre. Pero buscaría actores grandes en el mundo que nos permitan. Yo tengo preferencia, ¿sabe por quién? Por la posibilidad de que tengamos algún tipo de acuerdo con el Estado noruego. Es el Estado que mejor ha manejado su renta petrolera en el mundo, ¿no? Tanto el negocio en sí mismo como la generación de un fondo soberano que tiene hoy día competencia con BlackRock. Creo que tenemos que meternos en esas ligas y no creo que debamos renunciar a la posibilidad de tener, si la empresa funciona bien, en asociación con capitales privados, que funcione y que el Estado también tenga parte de ese negocio. Ahora, no veo por qué no. Gran modelo ese. Usted tiene en el plan de gobierno algunas propuestas que yo quiero precisar, porque dan la impresión, sí, de promover un Estado empresario. Por ejemplo, dice crear un programa nacional de crédito justo para reempresar los esquemas de préstamo informal. ¿Eso quién va a hacer? ¿El Banco de la Nación? Bueno, si logramos un acuerdo con la banca privada, magnífico. Eso va a ser imposible. Bueno, entonces tendremos que empujar por el Banco de la Nación algún tipo de apoyo a miles de pequeños comerciantes que hoy día tienen un costo de dinero altísimo. Les cuesta el interés del dinero en el sistema financiero privado 30, 40%. Sé que hay razones para eso, pero no podemos condenar a esta gente al gota a gota, que es lo que estamos haciendo. En el caso del combate, y tiene que ver con los temas de coyuntura, del combate al sicariato y a la extorsión, ninguno de los bancos privados, pero tampoco el estatal del Banco de la Nación, han creado algún fondo para atender esa necesidad de capital, de recursos que tienen esos pequeños comerciantes y que terminan finalmente asociándose al gota a gota. Ahora, tenemos que cortar eso, aunque sea como una situación de coyuntura y de circunstancia. Otro tema, ampliar la cobertura previsional a los trabajadores independientes. Eso quiso hacer el Congreso que se acaba de ir, o que está a punto de ir,
y la revuelta social lo paralizó y tuvieron que retroceder. ¿Usted lo piensa aplicar en la AFP a los trabajadores que reciben rentas de cuarta categoría? Yo creo que es necesario que tengamos un sistema prestacional único de salud. No administrativo, porque cada uno tiene sus propias lógicas administrativas, pero no hay razón por la cual no podamos tener una atención única del sistema. ¿Por qué no dejarla libre y voluntaria y dejar que la gente haga lo que usted ha hecho, como usted bien ha señalado, que su AFP es haber invertido en propiedades y dejar que la gente decida buenamente en qué invierte su dinero? Si la gente invierte en su futuro, que lo haga. Pero hay sectores de la sociedad que van a ser un problema social. Van a ser un problema social, Juan Carlos. Es como el tema de la minería. ¿Por qué estamos condenados a encontrar atajos para no confrontar el problema social de la minería informal? Porque son miles de familias que viven y esas miles de familias en conflicto salen a las carreteras, toman las carreteras y no queremos muertos en el Perú, no queremos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un esfuerzo de pensar fuera de la caja, soluciones distintas en las cuales mediante la política abramos espacios para encontrar soluciones distintas. Ha hablado de la minería informal y ha hablado en su programa de gobierno también de eliminar las rigideces del régimen laboral. Palabra maldita para la izquierda. Bueno, ¿a qué se refiere? Porque necesitamos hacer que la capacidad de emplear a la gente sea mayor. Y si hay otras formas de compensación, hay que crear otras formas de compensación. Ya, pero eliminar privilegios laborales se refiere. También. Gratificaciones, vacaciones. Habrá que revisar en cada caso puntual qué es lo que está afectando realmente tanto la generación de empleo como la productividad de los negocios. Pero eso es un asunto que tiene que mirarse sobre la base de información cierta, no definiciones ideológicas preconcebidas. Miremos los problemas. Tú has seguido, creo, por amistad en algún tiempo, que nos veíamos más frecuentemente, mi evolución. Yo me he vuelto un pragmático. Como dice el primer ministro de Canadá, un pragmatismo fundado en valores. Hay ciertas ideas que uno tiene que son las que fundamentan su acción y luego hay que mirar concretamente los problemas, mirar las cifras. Suena muy los datos, interesante. ¿Cómo las aplica ese evoluciones? pragmatismo y este salirse de la caja en temas de inseguridad, que es el gran tema que agobia a todos los peruanos? Primero, tiene que haber una unidad de élite especializada en el delito de sicariato y extorsión. Eso es fundamental, porque sin eso no vamos a lograr combatir el delito. ¿Ya no existe eso? Se ha creado una en el gobierno del señor Gerí, pero no está funcionando bien. ¿Por qué no está funcionando bien? Porque no tiene el apoyo político necesario para que funcione a plenitud. ¿Qué significa darle apoyo político? Si usted fuera presidente, ¿qué cosa haría? ¿Qué significa apoyo político? Para empezar, si yo soy presidente, a las 7 de la mañana todos los días, incluyendo sábados y domingos, tienen que estar en el despacho presidencial el ministro del Interior, el jefe de la policía, los jefes que sean necesarios para evaluar la situación de la que se trate y los ministros que sean necesarios para poder enfrentar la situación. Yo me he quedado muy fuertemente tomado por la manera en la que gestionamos la crisis del niño costero en el verano del 2017. El COEN no era otra cosa que el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia. Y cuando se requerían recursos, ahí estaba Alfredo Torne, ministro de Economía, para ver de qué manera, cómo, cuánto podía ser dado para que funcionara la emergencia. Bueno, lo mismo. Que no sean compartimentos estancos, sino que coordinar mejor la acción gubernamental. Es que tenemos un Estado que funciona cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Necesitamos una conducción política fuerte que permita cohesionar equipos y fijar rumbos y ejecutarlos. Entonces, le estaba diciendo, una unidad especializada de élite, digamos, dedicada al delito de extorsión y sicariato. La idea no la saco de ningún libro de texto, la saco de nuestra propia experiencia. Ustedes recordarán que en la década del 80 enfrentamos dos crisis, secuestros de empresarios y asaltos bancarios. Se formaron unidades especializadas con el apoyo político necesario y 6 meses después se acabaron los secuestros, se acabaron los asaltos. Eso mismo que esté en nuestra experiencia tenemos que hacer. Esa unidad de élite, ¿con quién tiene que estar conformada? Con los policías honestos y competentes que todavía existen en la Policía Nacional. Pero son una minoría, ¿no? Reconoce. Totalmente. Por eso, esto es lo primero. Hay que enfrentar. No podemos esperar a reorganizar la policía para tener lucha contra el crimen. Hay que empezar ya. Hay que tomar acción desde el primer segundo. Pero en segundo lugar, tenemos que reorganizar la Policía Nacional del Perú. No solo porque está plagada de malos elementos, ya no son algunos malos elementos, son muchos, son un montón, delinquen todos los días. Bueno, eso no puede ser. Si para reorganizar la Policía Nacional, que requiere cirugía mayor, no solamente por los elementos delictivos que la conforman y tienen el uniforme y traicionan a su institución todos los días, sino también por la forma de funcionamiento de la policía.
Hace un tiempo, he olvidado el apellido del periodista, un joven periodista del comercio. Hace un tiempo sacó un informe sobre cómo funcionaba la corrupción en materia del tráfico, del tránsito, en algunas esquinas importantes. Ricardo León. Mostró claramente cómo funcionaba la corrupción. Es una forma de funcionamiento. Pero pasa lo mismo en los distritos. El general le dice al comandante del distrito, oye, si no me entregas 30.000 soles mensuales, te vas del puesto y te saco y pongo otro. ¿Y de dónde va a sacar el policía esos 30.000 soles mensuales? De los delincuentes, del que vende drogas, del que extorsiona, del que es sicario, del que tiene el negocio mal hecho o mal formulado. Bueno, tenemos que reorganizar la Policía Nacional. Y si para eso necesitamos acudir a misiones de Estado a Estado, de países que tengan policías en funcionamiento competentes, honestas, éticas, capaces, hay que hacerlo. Necesitamos hacer cirugía mayor. Hay otro conjunto de elementos, pero quiero resumirlo en lo siguiente. Necesitamos un plan integral que vea todos los aspectos del delito, que lo conozca y que pueda actuar con investigación criminal para enfrentar esta situación. Vamos a ver cómo le va en esta semana, que es importante, ¿no? Porque ha tenido un crecimiento, si es que sigue o es que se detiene y seguramente los debates que justamente va a estar usted presente, ¿no? Sí, claro, es mi obligación, no solamente como político, sino como ciudadano. Ahora va a tener que conquistar al sector y al sector rural, que donde no tiene casi nada, ¿no? Bueno, tenemos ahí un trabajo, una tarea que hacer. Para mí las encuestas no me preocupan, me ocupan. En función de político me ocupan, ya sé a dónde tengo que apuntar, a dónde tengo que ir. Agradezco el favor que hemos tenido en las últimas encuestas, lo asumo con mucha humildad, tenemos que seguir trabajando y estoy profundamente agradecido a esa pléyade de jóvenes, hombres y mujeres que en todo el país nos están dando su apoyo. Vamos a estar muy atentos. Muchas gracias. Con mucho entusiasmo y le agradecemos mucho que haya venido justamente en esta semana y que está subiendo a enfrentarnos, ¿no? Y justamente, muchas gracias y vamos a los debates, arrancan el día de mañana. El futuro del Perú se pone sobre la mesa. Debate presidencial 2026. Los candidatos se enfrentan cara a cara para exponer y defender sus propuestas en los temas que marcarán el rumbo del país. Economía, seguridad, salud y educación. Canal N y nuestras plataformas digitales transmitirán en vivo desde el Centro de Convenciones de Lima con una cobertura completa sin interrupciones. Y América Noticias lo mantendrá informado en estas jornadas decisivas que el Perú no se puede perder. Debate presidencial 2026. Muy bien. Entonces ahora nuestro siguiente invitado es el señor José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en el programa. Muy buenas noches, a su disposición. Buenas noches. Señor Luna, directamente, usted apoyó a Castillo y luego lo vacó. Usted apoyó a Dina Boluarte y luego la vacó. Apoyó a Gerí y luego lo censuró. Apoyó a Balcácer y iba a votar a favor de la censura de Miralles. La lealtad y la consecuencia no son parte de su ideario, me imagino. Lo que tienen que entender de que Podemos Perú apenas salió Castillo, nosotros pedimos irnos todos, presentamos nuestra renuncia escrita, presentamos una ley y además hicimos renunciar a nuestra vicepresidente, porque no había posibilidad de que un gobierno débil pueda luchar contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción. Claro, pero inicialmente todos los gobiernos los ha apoyado. Nosotros lo tenemos clarísimo. A mis 70 años ya no tengo dudas de nada, lo tengo bien claro. Ahora, usted vacó, su bancada vacó a Castillo y ahora está pidiendo su liberación. Las bancadas no vacan a nadie. Entienda usted, el Poder Ejecutivo golpea al Legislativo y el Legislativo se defiende porque tiene una estructura normativa constitucional para que eso haga. ¿Votan por la vacancia? Tienen que votar todos, y ahí no hay bancada, persona, no, todos. De tal forma que hasta los amigos de Castillo tuvieron que vacarlo. Ya, pero ¿por qué ahora lo apoya? ¿A quién? A Castillo. Castillo no está, Castillo está en un proceso legal. No, pero usted y sus congresistas están pidiendo su amnistía, su indulto. Cada congresista tiene su propio, también sus temas que... Su propio juego, no lo comparte usted necesariamente. No necesariamente. ¿Cómo puedo tener yo la misma idea de 130 personas? ¿Pero qué tipo de partido es Podemos que tiene tan poca consistencia? Porque entiendo que allá puede haber en un partido puntos de vista diferentes, pero hay cosas fundamentales. Lo de Pedro Castillo, ¿fue un golpe o no fue un golpe? ¿Fue un mal gobierno, no? Como usted decía, y luego ha recogido a todo el equipo de Pedro Castillo, los ha, es como el padrino de ellos y los ha metido a su partido. ¿No hay una inconsistencia en eso? No, nosotros somos un partido de toda la sangre y de un centro pragmático.
Y nosotros lo primero que decimos en qué nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo en cómo nosotros hacemos para luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar contra la corrupción, reactivar la economía y poder pagar la deuda social que le llamamos nosotros. Entonces, si en eso estamos de acuerdo, vamos de acuerdo. Habrá algunas diferencias por extremos de ultraderecha o de extremos de ultraizquierda, y es normal que los haya. El tema es que hace mucho tiempo no existe una clase política con un nivel para poder hacer entender esto. Ya cuando usted mira el Congreso y mira a los congresistas se da cuenta que el nivel ha ido bajando. Sin duda. Desde la época de Belaúnde, Aya La Torre, o de esas épocas ya poco a poco se va decayendo y solamente son personas aventureras que entran defendiendo una bandera, luego se negocian con cualquier grupo empresarial y salen defendiendo grupos empresariales. Pero usted, toda la izquierda, salvo a la que ha logrado aupar a su lista congresal, ¿lo considera parte del pacto mafioso que ha gobernado el Perú los últimos 5 años? El pueblo sabe quiénes han gobernado este tiempo, sabe, lo tiene clarísimo. Quizás puede decir muchas cosas, pero ¿quién soportó todo este periodo a la señora Dina? ¿Quién lo soportó? ¿Usted? No, nosotros no, si nosotros nos hemos ido, si nosotros somos los antipáticos por pedir vayamos todos, nosotros presentamos nuestras renuncias. Nosotros presentamos una ley incluso para que nos autorice a renunciar y estamos buscando cómo hacer. Y por eso nosotros nos hemos rebelado. No tenemos ningún ministerio, abandonamos la mesa, nosotros no tenemos nada. Y nosotros estamos en la calle. Lo que sí tenemos es el apoyo popular. Si yo quiero mover un cono, muevo 20.000 personas por cono. Y eso significa apoyo popular. Pero permítame llevarlo al tema que está planteando, porque lo que creo que hay una inconsistencia ahí entre que usted dice que en un partido puede haber gente que piensa diferente, etcétera, pero hay temas medulares. ¿Usted piensa igual en materia económica que Raúl Noblecilla, que Bellido, que todos ellos? Nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Yo les he hablado con toda claridad sobre economía. ¿Ratificarían a Julio Velarde en el Banco Central? Yo les he dicho, nosotros tenemos que asegurar lo poco bueno que tenemos, que es la macroeconomía, tenemos que asegurar, y estamos de acuerdo. Tenemos que ¿Están de acuerdo Bellido y todos ellos con ratificarlo? Todos están de acuerdo. ¿Ah, sí? Claro, porque si no, no crecen al 7%. Yo les explico. Ustedes quieren pagar salud, ya, pero para eso tengo que crecer. Quieren pagar educación, ya, pero tengo que crecer. Quieren pagar agricultura, el abandono de todo el sur de la agricultura, que no son comunistas, son abandonados. ¿Quieren pagar? Ya, tenemos que crecer al 7% por año. Entonces tenemos que dejar de pensar en políticos chiquititos y pequeñezos, que es justamente lo que hace más de 20 años está en el Perú. ¿Y usted puede asegurar que si se le pregunta a Bellido o a Noblecilla, ellos van a pensar igual con respecto a Julio Velarde? Sí, hemos sacado un video incluso indicando eso, luego de una reunión que hemos tenido en la cual los acuerdos más importantes, mantener la macroeconomía como está y empezar a generar para crecer al 7%, estamos de acuerdo. Ahora, pero Urresti es de extrema derecha. Así es. Noblecilla es de extrema izquierda. Así es. También está Chevasco de extrema derecha. Yo soy un centro pragmático, totalmente. Extremo centro. Yo soy un centro extremo pragmático, o sea, en otras palabras, un hombre estudioso sector por sector para efecto de crecimiento económico. Yo no creo en socialismo o comunismo, yo creo en un centro pragmático. Y ese centro pragmático es conocimiento. El conocimiento te hace dominar cada sector. Sí, pesquería, ¿cómo crecemos? Agricultura, ¿cómo crecemos? Minería, ¿cómo crecemos? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, preparar esos cuadros. Nos cuesta, sí, pero por eso nació Podemos, para hacer un partido escuela. Poco a poco lo haremos. Interesante. Ahora, la gente con la que está yendo y han entrado a Podemos es gente que lo que dicen es que van a por los pobres. Eso es una persona muy rica, tiene, ¿no? El otro día que le preguntaban si usted ganaba, tenía 12 millones, dijo, eso es lo que yo gano en un mes, tengo miles de millones. ¿Cómo hizo su fortuna? Yo como Nemesio Guisado, Aquilino y todos los pequeños empresarios, tengo 70 años, empezamos a los 9 años vendiendo en los mercados y poco a poco compramos un mercadito, otro mercadito y otro por un edificio y así hemos venido creciendo. Miles de millones ya son mercadotes. No, bueno, pues son 70 años que uno viene trabajando y tiene que crecer. Mi pues. pregunta era un preludio para preguntarle si no alguien con tanta fortuna y con tanta actividad en tantos rubros económicos no es un problema de conflicto de interés a la hora que puede ejercer la presidencia, como se le ha acusado cuando usted ha estado en el Congreso, que se mete en los temas a legislar donde usted tiene negocios. No he legislado ninguna norma para ninguno de mis negocios.
Yo soy totalmente privado, no tengo ninguna concesión, ni licencias, ni nada. No, yo me cuido mucho de eso, porque cuando en el año 90 empezamos a crecer con los pequeños industriales de APEMIP y Márquez y Topitop y todos mis primos y todo un grupazo de puro provincianos, nosotros decíamos que hay que ingresar a la política para efecto de que la economía se abra, sea una economía social de mercado. Pero nadie quiere participar. Un empresario tiene miedo, tiene temor a participar porque lo dañan y lo afectan. Entonces ahí nos pusimos de acuerdo uno y entonces empecé a participar yo. Pero hubieran participado también otros, pero tienen miedo. O sea, ¿usted tiene más plata que López Aliaga? No, yo pienso que él debe tener más plata porque él se dedica al mundo financiero. Y el mundo financiero siempre tiene más dinero que el que produce. ¿Alguna vez fueron amigos? No, yo creo que seguirán siendo amigos, él, ¿Ah, sí? si él tiene su problema. Se han dicho zambacanuta. Es que... Usted será amigo, pero creo que él de usted no quiere ser amigo. Pero ¿por qué no ahondamos en ese tema luego de una breve pausa? Porque el tema está muy interesante. ¿No? Vamos a una breve pausa y venimos con José Luna Galvez, candidato de Podemos, para conversar sobre sus vínculos y relaciones con López Aliaga. Cuando se... Muy bien, seguimos la entrevista con José Luna Galvez, candidato presidencial de Podemos. Señor Luna Galvez, usted está involucrado en un caso judicial y el más grave en su contra se le acusa de ser líder de una organización criminal y se le pide 22 años y 8 meses de prisión. ¿No cree que primero debería resolver ese tema antes de incursionar en política? Ya está resuelto ya. Se trata del caso OMPE. Nosotros nos inscribimos con 1.200.000 firmas como partido. Ese es el caso. Y luego de 7 años y 7 fiscalías investigando, queda una que está terminando. Esa es la más grave. Sí, aquí ha llegado 8 firmas. Yo tengo 8 firmas, es la prueba de todo esto, son 8 firmas. No, pero el tema... De 1.200.000 firmas, ese es el caso OMPE. No, pero el tema más grave es el del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es pues, el caso OMPE. Claro, pero, ese es el caso usted lo OMPE. acusan de haberle pagado a 2 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es el caso OMPE. 270.000 soles a Guido Aguila, y 889.000 soles a Noguera. Ese es el caso OMPE. Ahora, Noguera vende más que Vargallosa. Ese es el caso OMPE. Ya se cayó todito eso. No, sigue vigente. No, y nació con dos colaboradores eficaces que ya se cayeron, ya no están. Y ese caso es de 2014. En el 2014 y 2015 se dio a los compras del libro de esos señores. Pero el tema es en el 2018. Imagínense cómo de años anteriores se puede jalar para el 2018. El tema de OMPE es el 2018. Ya, pero ¿a usted le parece correcto pagarle esa cantidad totalmente de plata correcto, a un totalmente magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura que luego va a elegir al presidente de la OMPE? El 2014, todos los jueces, todos los supremos, todos trabajan para las universidades constitucionalmente y todos son amparados legalmente. Pero ¿quién va a adivinar que en el 2018 va a haber un tema de ese tipo? Pero este año, por ejemplo, o el año pasado, ¿usted le ha pagado una cantidad similar a algún magistrado? Si yo no tengo ya universidad, la cerraron. Porque si tuviera tendría que pagarle, pues no es cierto, porque igual como pagas San Martín, García, todas, absolutamente todas, tienen que pagar porque quieren a los mejores catedráticos o los mejores. Y cada uno cobra entre 20.000 a 30.000 soles mensuales. La cerraron porque era una universidad que se descubrió que era como drywall y eran unas cosas raras, pero que no había universidad. Uno empujaba, prendía la luz y se caía la pared. Eso es justamente lo que la narrativa que hicieron de un local en San Juan del Urigancho de 1.000 metros que estaba construyéndose para un instituto. Nunca hubo alumnos, ni hubo universidad. Eso era para un instituto, ya se terminó. Y lo que hicieron los arquitectos fue construir el muro cortina, como hacen en todos los edificios, porque el tren pasa justamente por arriba. Pero un caso de un instituto, de una construcción futura, lo relacionaron con la universidad. Telesub tiene 15.000 metros en Huachipa, 33.000 metros en Ancón, 10.000 metros de área construida en 28 de julio. Eso era Telesub. Quería preguntarle sobre los temas que Juan Carlos le preguntaba. Y usted, al comienzo, la Fiscalía pidió una prisión preventiva para usted. Y se demoró un poquito y usted llegó al Congreso y entonces su abogado dijo que pues ya no había peligro de fuga y le recortaron eso. Y entonces lo que le pregunto es,
¿No está usted abusando del cargo de ir al Congreso para eludir ese tipo de acusaciones? Y esa fiscal, señora Sandra, que en la casa de Vizcarra, en el edificio, se juntaba con la DIVIAC para perseguir a su gente, y ha sido denunciada penalmente y ha sido retirada a la Fiscalía por falsificar pruebas, justamente. Ella falsificó pruebas para tratar de detenerme. ¿Por qué? Porque el día viernes me ordenó mi detención y el día lunes se votaba la censura y la moción de vacancia de Vizcarra. Eso ya está aprobado. Por eso digo, esto se va al archivo. ¿No estaba usted utilizando el cargo público, el curul, para evitar ir a la cárcel? ¿Por qué voy a evitar? Míreme, con un tema de ese tipo, donde el señor Vizcarra arma una cuestión para detener a alguien con su vecina fiscal Sandra, que ya la han denunciado penalmente y ya la han sacado, entonces esto se hace cae. Esto es una cuestión de que se vaya al archivo. ¿Cómo va a denunciar? Pero mire el abuso, mire cómo se conspiró. ¿Por qué? ¿Y sabe? Le digo cómo la prueba. Yo soy un congresista hace 20 años reelegido. ¿Ya? Y cómo a un aforado lo puede acusar una fiscal provisional del Callao. Ahora, ¿cómo un congresista? Todo eso se permitió. Eso es inconstitucional, pero se permitió. Y yo lo dejé también. Investiguen. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ver. No tengo ni... Antes de escribir a Podemos Perú, yo no tenía ni una papeleta de tránsito, no tenía nada. Es un empresario privado, ni concesiones, ni nada, privado. ¿Y ahora, ¿cómo un congresista con la experiencia que usted tiene, 20 años de congresista, es el partido que tiene más sentenciados en sus listas? Yo he ordenado inmediatamente a la Comisión de Ética que retire a esas personas, porque yo no manejo eso, pero he ordenado que se vayan. Pero lo debió haber hecho antes, pues, ¿no? Sí, pues, pero yo estoy en campaña. Si yo estuviera como jefe de campaña, como yo he ganado 8 campañas como jefe de campaña y yo cuido eso, pero yo ahora soy candidato, ya dejé de ser jefe de campaña, entonces, pero ya he ordenado que se vaya. ¿Candidato verificar con quiénes va? No podría. No podría. No. Es que tiene que dedicarse a prepararse para justamente entrevistas con gente inteligente y preparada como ustedes. Pero con todo respeto, ¿no es un poco irresponsable llevar gente al poder que tiene... Ya ordené a Ética... chicharrones? Ética que lo retire a toditos, que los investigue y lo retire. Ya lo están retirando. Eso ya... Ahora, lo peor de todo es que usted es el único partido, creo que a pesar de los miles de millones de soles que dice tener, les ha cobrado cupo a sus candidatos. No hay cupo. Los partidos que son honestos, que no reciben dinero de las grandes empresas de Odebrecht, de OAS y de todas ellas, tienen que financiarse honestamente y con toda claridad y transparencia. Está la lista justamente de los montos. Son montos bien altos. Eso lo definen ahí, pero eso es lo más limpio que hay. O sea, eso es lo que le estaba cobrando a cada uno por ir en la lista. Eso es por el caso acá de primer vicepresidente, segundo vicepresidente, 30 UITs por estar en la plancha. Cada candidato a senador, pues 7 UITs. Esto parece más que una candidatura, una teletón para Podemos. No, eso es lo más limpio, lo más honesto. Lo otro es que lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, plata de la minería, plata de las grandes empresas, plata de los monopolios, plata de los oligopolios. Nosotros somos totalmente y absolutamente transparentes y eso, primera cuestión, lo pongo yo. Pero un pobre no podría postular en Podemos, entonces. Sí puede postular, pero no puede pagar eso. Lo pagará poco a poco, pues no es lógico. Pero poco a poco suena pésimo, porque cuando llegue al Congreso va a pagarlo de lo que vaya sacando por lo bajo. No, nosotros no vamos a permitir ningún ladrón, ¿ah? Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero nosotros nos hemos propuesto una cuestión, o hacemos el cambio o hacemos el cambio. Vamos a una breve pausa, señor Luna, y regresamos con usted. Adelante. Claro que sí. Acá estamos conversando con el candidato de Podemos, el señor José Luna Galvez, que usted nos estaba comentando si mañana va a estar en el debate. Va a estar mañana en el debate, ¿no? Sí, voy a participar. ¿Con quién le toca? Creo que con Marisol y Marisol Perestello y con... Ya falleció el... Napoleón Becerra. O sea, que solo van a estar ahí los dos. Sí. Ahí quería preguntarle justamente a José, ¿usted qué cosa es? ¿De izquierda, derecha, centro, todo lo contrario? ¿De dónde? Usted viene del lado de la derecha, digamos, está con Castañeda, por ahí, luego ahora está con todo el sector de más izquierda. ¿Qué cosa es usted? Yo toda mi vida he sido... ¿Derecha, izquierda o todo lo contrario? Un centro pragmático, bien preparado para gerenciar la gestión del Estado.
mi posición ha sido siempre esa y en base a eso creo que podemos crecer más de 7%. Pero eso no requiere consistencia porque para crecer se requiere un cierto rumbo y con tantas diferencias adentro, eso no es un problema para poder avanzar, como que es una gran combi, usted sigue, suban todos y vamos ya en el camino, vemos y ya cuando llegamos vemos qué hacemos. Yo le doy la razón a usted en el entender posiblemente así, pero los que nos hemos dedicado a analizar esto, ya cuántos años hemos entendido de que más que ideología de izquierda o de centro que hay, podría decirse en el sur o centro, que yo provengo de Huancavelica, mis amigos son de Ayacucho, Apurímac, es un resentimiento por abandono, por exclusión y por ninguneo de todas las provincias. Entonces hay una Lima y unas provincias abandonadas. Eso hace que se resientan, eso hace que se sientan ninguneados, abandonados. Entonces, por lo tanto, existe resentimiento más que ideología. Y hay que entenderlo. Y cuando uno se sienta a hablarles y a conversar, nos encontramos que no es cuestión comunistas. Son emergentes, comerciantes, trabajadores de 16, 18 horas que pagan planilla, lo que están en todas las provincias del Perú. Usted ha anunciado que si es gobierno va a nombrar a Daniel Urresti como ministro del Interior. ¿A quién piensa nombrar como ministro de Economía? Daniel es el ministro del Interior y estamos totalmente seguros que con el plan que hemos implementado para dotar de 20.000 policías de investigaciones, comprando el franco de 20.000 policías inmediatamente, dar equipamiento para tecnología de escucha y seguimiento y lograr nosotros ponerles... Para aterrizarlo con Petro Perú, por ejemplo, ¿qué cosa haría? 5.000 millones necesitamos para poner este proyecto. Pero en Petro Perú, ¿qué cosa haría? Petro Perú tiene un problema muchísimo más grande que el que aparentemente se da, porque las conversaciones son eminentemente ideológicas o conversaciones se lo preguntaba porque dependiendo de quién sea el ministro de Economía se puede saber qué van a hacer con Petro Perú. No, yo soy economista, tengo maestrías, tengo doctorado. Usted sería el presidente de la República. ¿Quién sería el ministro de Economía? Todo el equipo es económico. Estamos evaluando entre todos los economistas, ¿no? ¿Pero quién le gustaría? Mi mundo es económico. Podría ser Carranza, que hemos conversado para el plan de gobierno. ¿Ha conversado con él? Claro, sí, nosotros hemos conversado con Hernando de Soto también en el plan de gobierno. O sea, que son amigos. Es que yo no soy joven, tengo 70 años. Entonces, con ellos he conversado y hemos desarrollado nuestro plan de gobierno. O sea que con un conjunto de economistas, porque mi formación es esa. Entonces, vamos a lo serio, no vamos a arriesgar nada. En un momento en que estamos creciendo con el precio internacional del cobre, la plata, precio del oro, a ese nivel de... Pero lleva en su lista gente que está en contra de la minería. No, todos están a favor de la minería. Muy bien. Cada uno en su forma de actuar, pero nosotros estamos Está interesantísimo, claros. pero creo que se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Pero le agradecemos muchísimo. Le agradecemos mucho por